el sábado, antier, este evento, este festejo por los 7 años de la transformación. Nosotros, bueno, muchos, yo creo, presentes, cubrimos este evento. Fueron ríos de gente, muchos ya no pudimos pasar, incluso desde Bellas Artes. Hay 2 horas antes de iniciar el evento, de que iniciara, había los ríos de gente y ya era imposible pasar por ninguna de las calles aledañas al Zócalo. Yo quisiera preguntarle su sentir, su sentimiento. Lo vimos, lo escuchamos en su discurso, en los datos que dio sobre estos 7 años, y que también es importante subrayar. Muchos medios han atacado, bueno, lo sabemos cuáles son, incluso pues han demeritado mucho el festejar 7 años. Dicen que pues eso está mal porque usted solo lleva 1 año, pero es claro que son 7 años de la transformación, es claro, de un movimiento. ¿Qué pudiera comentar su sentir después de este sábado y después de haber visto todo pues la presencia impresionante? Se daba una cifra de arriba de 600,000 presentes. No sé si hubo alguna variación y quisiera preguntarle este sentir. Primero, agradecer a todos y a todos los que vinieron el sábado. Muchas gracias. Vinieron de toda la República. Obviamente quien viene de fuera, pues no viene caminando, ¿verdad? Viene en vehículo y la gente se organiza. Lo digo porque para cualquier comentario adicional. Segundo, mucho entusiasmo, muchos jóvenes, muchísimos jóvenes. Organizaron una marcha, pero además otros jóvenes que llegaron por su cuenta, organizados, muchas familias, mucha alegría. La gente estaba contenta. Y también combativa, vamos a decir, en el sentido pacífico, de defensa de los logros, de las conquistas que ha tenido el pueblo de México en estos 7 años de transformación. Lo festejamos como 7 años, pues porque nunca hubo engaños. Siempre dijimos que iba a ser continuidad de los primeros 6 años, avance y nuevos temas, porque así es. Nosotros avanzamos en temas ambientales, temas de fuentes renovables de energía, mujeres, educación, nuevos esquemas para la media superior, nuevas universidades, además de las Benito Juárez. Entonces, somos parte de un movimiento que llegó en 2018, porque el pueblo de México lo decidió así. Y hay muchos avances y un modelo económico, político, ético, una forma de gobernar distinta. Fíjense, en la teoría económica neoliberal nadie podría explicar que el crecimiento económico no es más del 1%, y entonces dirían, bueno, si no hay crecimiento económico por encima del 1%, no debería de haber creación de empleos. O cómo si no hay un crecimiento económico mayor a 1%, hay aumento salarial. Claro que nosotros queremos que haya mayor crecimiento económico y estamos trabajando para que así sea en el 2026. Pero en el 2025, pues tenemos más empleos formales, más empleo, un índice de desempleo de los menores de toda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, mejores salarios, mínimo y salario medio. Entonces, ¿cómo se explica? Pues por un modelo económico distinto, donde no solamente es el crecimiento económico, sino la distribución de la riqueza y también la creación de empleos a partir de distintos sectores. Repito, por supuesto que estamos trabajando para que haya mayor crecimiento, pero el crecimiento económico sin justicia no llega a quien menos tiene. Por eso hablamos de prosperidad compartida,
de por el bien de todos, primero los pobres. La gráfica de el salario. O sea, hay una caída del salario. A ver si tienes la que presentó Marat, pero no la de que empieza con Calderón, sino la otra, la que es más larga. En la presentación que hizo el jueves o el miércoles, ¿no? ¿Qué día presentaba? El miércoles, ¿no? El miércoles, a ver si la tienes por ahí. Más los programas de bienestar. ¿Cómo se podría tener 850,000 millones de pesos en programas de bienestar directos a la gente a través del Banco de Bienestar, sin intermediarios, si no hubiera habido una política de austeridad republicana y combate a la corrupción? Nunca se hubiera logrado eso. Porque hay más recaudación para el erario público. Yo decía, son este año 500,000 millones de pesos adicionales a los del año pasado. ¿Cómo se logra eso? Pues solo combatiendo la corrupción y disminuyendo los privilegios. No hay otra explicación. Miren, el nivel más alto del salario mínimo, se logra en el 77. Si ponemos los pesos, como se llama, pesos constantes, al momento actual, pues entonces equivaldría a 410 pesos el día, las 8 horas. El nivel más alto de salario mínimo de toda la historia de México. 76, 77. ¿Cuándo inicia el periodo neoliberal? El periodo neoliberal inicia a finales de 1982 con Miguel de la Madrid. En diciembre de 82 él entra al gobierno. Entonces, en el periodo neoliberal, digo, aquí viene del 76 al 82, este es el periodo de López Portillo. Aquí hay una primera caída. Esa caída se da porque se caen los precios del petróleo. México aquí descubre Cantarell y otros yacimientos petroleros. Decía López Portillo que el problema para México iba a ser cómo administrar la abundancia. Nada más que hubo muchos recursos y no hubo ni ahorro, la economía dependía totalmente del petróleo en aquella época. Se cae el precio del petróleo y viene una primera caída del salario mínimo. Pero en 83, cuando entra el neoliberalismo, con Miguel de la Madrid, hasta el 88 sigue cayendo el salario mínimo en términos reales. ¿Qué quiere decir que caiga el salario mínimo? Que alcanza para comprar menos. Había inflación muy alta, aquí la inflación llegaba hasta más de 100%, y entonces el salario cada vez alcanzaba para menos. Aquí viene el fraude electoral de 1988 al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Y entra Salinas de Gortari. Y con Salinas de Gortari hasta el 94 sigue cayendo el poder de compra del salario mínimo. Es decir, disminuye el salario mínimo. Fíjense ustedes, estamos hablando de equivalente a los pesos de ahora, 120 pesos menos, casi 100 pesos, comparado con los 410. Quiere decir que el salario mínimo cae 4 veces. Y a partir de la entrada o sale Salinas, viene la famosa crisis del 94, y este es Zedillo hasta el 2000, Fox,
el fraude electoral del 2006, Calderón y Peña, hasta el 2018, que sube un poquitito. Y luego llega el presidente López Obrador y se empieza a recuperar el salario mínimo. Hasta llegar aquí. Con nosotros ya en los últimos 2 años, 25 y 26. Y el objetivo es llegar a 440. Entonces, esta gráfica le podemos llamar la gráfica del bienestar. ¿Qué ocurre en nuestro país en el último periodo de López Portillo y luego todo el periodo neoliberal? La caída del poder adquisitivo del pueblo de México. Cada vez alcanzaba para menos. Cada vez alcanzaba el salario mínimo para menos. ¿Qué implica esto? Mayor pobreza. Pero al mismo tiempo que esto, como se vendieron las empresas del Estado, pues hubo unos cuantos que se cuentan con los dedos de las manos, que aumentaron su riqueza de manera impresionante. Entonces, digo que es la gráfica del bienestar porque a partir del 2018 comienza a haber bienestar, o más bienestar para el pueblo de México. Ese es el modelo económico que nosotros defendemos. Si a esto le agregamos aumento al salario, aumento en el número de empleos, porque no es nada más que aumente el salario, tiene que haber más empleos porque cada vez los jóvenes se incorporan al mercado laboral. Entonces tiene que haber aumento en el empleo, eso representa inversión pública, inversión privada, en todos los sectores, mejores salarios, y agréguenle los programas de bienestar, y agréguenle los derechos del pueblo de México, es decir, más y mejor educación, más y mejores servicios de salud, acceso a la vivienda, y entonces estamos hablando de menor pobreza, menor desigualdad, porque el aumento al salario distribuye la riqueza, además de los programas de bienestar. Por eso luchamos. Eso es lo que quiere decir ser humanistas, que la gente viva mejor. Y con el neoliberalismo, pues la gente vivía cada vez más, con más dificultades. Eso es lo que explicamos el sábado y por eso hablamos de continuidad de un modelo de desarrollo con bienestar, con justicia. Además de todo esto que tiene que ver con el modelo económico, que no se podría dar si no fuera por un gobierno honesto, donde los recursos públicos se le regresan a la gente. Además de eso, nosotros luchamos por la democracia como la representación del pueblo, por las libertades, es decir, un ambiente de paz y seguridad en el país. Y además trabajamos por la seguridad en todos los rincones de México. A eso le llamamos la cuarta transformación. Y es un modelo completamente distinto al que vivió México durante 36 años. Eso es lo que dijimos en la plaza, en el Zócalo. Y la gente está contenta por esto. Porque 32 millones de familias reciben de manera directa, sin intermediarios, sin pedirles que voten por nadie, sino sencillamente porque es un derecho, un apoyo social. 13 millones de adultos mayores, una pensión universal. Decía yo que les platiqué una vez que en campaña un señor en Coahuila se acercó y me dijo, un campesino, mándele saludos a
al viejito, ya ven que así le decían al presidente López Obrador. Mando disculpas. Mándele saludos a nuestro viejito porque dígale que nos dio de comer. Esa es la pensión para adulto mayor para muchas familias. Entonces, sí estamos orgullosos de la Cuarta Transformación y el pueblo de México en su gran mayoría está orgulloso y orgullosas del momento histórico que estamos viviendo. Esa es la transformación, el cambio profundo que está viviendo orgullosamente nuestro país. En las entrevistas hubo gente que decía, dígale a la presidenta que nunca se dividan. ¿Que nunca? Ah, sí, ¿no? Con el presidente. Pues eso querían, que había algunos del viejo régimen o comentócratas que recibían apapachos del viejo régimen, que tenían la ilusión de que llegara a la presidencia y dijera, tiempo nuevo, ya no queremos saber nada de el pasado de López Obrador. Porque así eran los gobiernos priistas. Cada sexenio que llegaba, estaba prohibido hablar del expresidente, porque imagínense. No, el objetivo era diferenciarse del anterior. A nosotros, al revés. Nos da orgullo ser parte del mismo movimiento. Si gritamos en las plazas, es un honor estar con Obrador, ¿cómo no vamos a seguir defendiendo lo que fue el periodo de lucha y de la presidencia? Somos parte del mismo movimiento. Y por supuesto, con cambios, con nuevos programas, nuevos proyectos, pero en esencia los principios por los que luchamos, esos no cambian. Entonces, claro, ahora que dijimos no nos vamos a diferenciar y que hemos mantenido, que hubo elección al Poder Judicial, entonces sí. ¿Cómo? ¿Pero qué dice la gente? No se divida. No se divida. Les digo que hay encuestas, una encuesta que vi hace poco, que la gente le preguntan, oye, ¿qué opina del periodo del presidente López Obrador? 80% está a favor. Y miren que sigue habiendo campaña contra él y contra nosotros. Presidenta, en otro tema, estuvo el actor